Esta es mi hija. Sin título, sin futuro, solo un estorbo para la familia. Todos se rieron pero no sabían que yo ya había terminado derecho y yo me quedé quieta, no dije nada, solo me levanté, los miré a todos. Y dije, brinden. Porque esta es la última vez que me humillan así. Entonces salí del salón. Y en ese mismo instante, todo se desmoronó. Me llamo Camila, tengo 28 años, y lo que acabas de leer no es una frase bonita para un video, es exactamente lo que pasó. Y si tú alguna vez te sentiste como la decepción en tu propia casa, quédate conmigo, porque esto no terminó cuando crucé esa puerta. Imagínate la escena, un salón enorme, elegante, de esos que huelen a perfume caro y a orgullo. Cristales por todos lados, música suave, meseros con guantes blancos, copas brillando bajo las lámparas. Había más de 100 invitados, vestidos impecables, sonrisas perfectas, y esa sensación de que todos estaban ahí para aplaudir, no solo una fiesta, sino un evento. Era la cena de reconocimiento de mi papá. No su jubilación exactamente, pero sí su gran noche. Celebraban que lo nombraban presidente regional en la empresa donde trabajó toda su vida. A él le encantaban esas cosas. Le encantaba sentirse importante frente a gente importante. Yo llegué sola. Y no porque no tuviera amigos. Llegué sola porque en mi familia yo siempre llegaba sola, aunque estuviera rodeada de gente. Me acomodaron en una mesa al fondo, cerca de la salida del servicio. Ni siquiera lo disimularon. Como si mi lugar natural fuera ese, al margen, donde no estorbara. Me puse una sonrisa tranquila, de esas que aprendes a usar cuando tu corazón quiere llorar pero tu orgullo te dice, ni una lágrima aquí. Mi papá estaba en el escenario, micrófono en mano, con esa risa que a los demás les parecía cálida, pero que a mí me sonaba como un cuchillo envuelto en terciopelo. Primero presentó a su esposa, Mónica, mi madrastra. Luego presentó a su orgullo, mi hermanastro Iván, el hijo de ella. Y la gente aplaudió como si estuviera viendo al heredero de un imperio. Y entonces, llegó mi turno. Yo sentí la mirada de mi papá antes de que el reflector me encontrara. Ese segundo en el que sabes que algo viene, pero no sabes qué tan cruel va a ser. Él sonrió. Y bueno, también está mi hija Camila, dijo, como si yo fuera una nota al pie. La gente miró. Algunos con curiosidad, otros con esa sonrisa anticipada de quien ya sabe que habrá chiste. Mi papá alzó la ceja, teatral. Esta es mi hija, sin título, sin futuro, solo un estorbo para la familia. Hubo una pausa corta. Y luego, se soltó la risa. No una risita nerviosa. Risa abierta. Cómplice. Risa de, qué gracioso tu papá. Yo vi a una señora taparse la boca mientras se reía. Vi a un hombre golpear la mesa divertido. Vi a mi madrastra sonreír, satisfecha, como si por fin alguien estuviera poniendo las cosas en su lugar. Y en medio de todo eso, yo me quedé quieta. No porque no doliera. Dolía. Muchísimo. Pero aprendí desde niña que si reaccionaba, me convertía en el problema. Si me enojaba, era dramática. Si lloraba, era débil. Si me defendía, era malagradecida. Así que no hice nada de eso. Me levanté despacio. Sentí como el salón se apagaba por dentro, como cuando se corta el sonido de una televisión. Tomé mi copa. Miré a mi papá. Miré a todos. Y dije: brinden, porque esta es la última vez que me humillan así. No grité. No temblé. Solo hablé con una calma que no era normal, era peligrosa. El silencio cayó como una sábana pesada. La risa se murió a medias. Y la cara de mi papá cambió. Por primera vez, su chiste se le quedó atorado. Yo dejé la copa en la mesa. Tomé mi bolso. Y caminé hacia la salida. Tacón por tacón, paso por paso. Y en cada paso yo sentía algo raro, libertad, mezclada con una tristeza vieja, de esas que no se van aunque crezcas. Cuando abrí la puerta del salón, me llegó aire frío en la cara. Y ahí, en ese segundo, supe que ya no había vuelta atrás. Pero lo que ellos no sabían es que mi salida no era un berrinche. Era un cierre. Y también, era el inicio de algo que los iba a destruir por dentro. Porque sí, yo ya había terminado derecho. Y sí, yo había guardado silencio.
Pero ese silencio era una estrategia. Y lo que venía después no era un pleito familiar. Era justicia. Apenas crucé la puerta, escuché pasos detrás de mí. Camila. Gritó mi madrastra. No me detuve. En el estacionamiento, la música del salón se escuchaba como un murmullo lejano, como si esa fiesta perteneciera a otra vida. Ella me alcanzó y me agarró del brazo, fuerte, con uñas perfectas y frías. ¿Qué crees que estás haciendo? Me escupió, bajito, para que nadie oyera. Estás haciendo un show. La miré a los ojos y vi lo mismo de siempre, control. No estoy haciendo un show, dije. Solo me estoy yendo. No. Apretó más. Vas a regresar y vas a sonreír. Porque ahí adentro está gente importante. Gente que puede ayudarle a tu papá. ¿Entiendes? Ahí entendí todo. Nunca se trató de mí. Ni de mi dignidad. Se trataba de la imagen. Del negocio. Del ¿qué van a decir? Me solté con un movimiento seco. ¿Sabes qué, Mónica? Dije sin alzar la voz. Yo también soy gente importante. Solo que ustedes nunca se tomaron la molestia de averiguar por qué. Su boca se abrió, pero antes de responder, apareció mi papá. Venía rápido, con la cara roja. No de vergüenza, de furia. ¿Qué te pasa? Me dijo. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi noche? Yo respiré hondo. Me dolía el pecho. Pero mi voz salió firme. Tú acabas de decirle a todos que soy, sin educación y sin valor. Era un chiste, dijo él, con esa superioridad tan suya. La gente se rió. Relájate. La gente se rió porque tú los entrenaste para reírse de mí, respondí. Mi papá dio un paso hacia mí. Mira, Camila, si te vas así, te olvidas de esta familia. Te olvidas de tu casa. Te olvidas de cualquier ayuda. Lo miré como si estuviera viendo a un extraño. Papá, ¿qué ayuda? Silencio. Porque esa era la verdad, yo nunca recibí ayuda. Solo recibí reglas. Exigencias. Juicios. Comparaciones. Mi papá apretó la mandíbula. No te hagas la víctima. Tú siempre has sido la que no encaja. Ahí fue cuando sentí el golpe más fuerte, no por lo que dijo, sino por lo fácil que le salía. Como si lo hubiera ensayado años. Yo asentí, despacio. Tienes razón, le dije. Yo no encajo, en un lugar donde el amor es condicional. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Y entonces escuché la frase que me confirmó que mi salida iba a tener consecuencias. Camila. Gritó él. No vas a llegar a nada. Sin nosotros no eres nadie. Me detuve. No por miedo. Por claridad. Volteé un poco y dije, sin emoción. Eso, es exactamente lo que tú crees. Y por eso, lo que viene, te va a doler más. Me subí al auto. Encendí. Y me fui. Mientras manejaba, sentí que las manos me temblaban. No por arrepentimiento. Sino por todo lo que me había aguantado durante años, y que esa noche explotó sin hacer ruido. Llegué a un estacionamiento vacío, apagué el motor y me quedé ahí, respirando como si hubiera corrido una carrera. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me permití decirlo en voz baja. Ya estuvo. Pero lo que no sabía es que ellos no iban a dejar que yo me fuera en paz. Porque cuando una familia vive de controlarte, tu libertad les parece una guerra. Y la guerra empezó al día siguiente. Para entender por qué lo que pasó esa noche fue tan grande, tengo que llevarte atrás. No un mes. No un año. 12 años atrás. Yo tenía 16 años y aún creía que si me esforzaba lo suficiente, mi papá algún día me miraría con orgullo. Vivíamos en una casa bonita, de esas que por fuera parecen perfectas. Mi papá era respetado. En su trabajo lo admiraban. En las reuniones lo aplaudían. Y en la casa, era otra persona. No me golpeaba. No me insultaba todos los días. Pero tenía un talento, hacerte sentir que no existías. Cuando yo sacaba buenas calificaciones, decía. Ajá. Cuando Iván,
mi hermanastro, sacaba algo regular, decía. Eso. Así se hace. Si yo me enfermaba, mi madrastra decía. ¡Ay, qué exagerada! Si Iván estornudaba, parecía que el mundo se iba a acabar. Y mi papá, solo seguía la corriente. Ese año, yo quería entrar a un programa especial de preparación universitaria. Era caro, sí, pero había becas. Yo ya estaba lista. Había juntado papeles, cartas, recomendaciones. Una tarde, llegué emocionada con un folleto. Papá, mira, si entro aquí, me ayudan a prepararme para la universidad. Puedo buscar una beca completa. Él estaba viendo televisión. Ni me miró. ¿Para qué? Para estudiar derecho, dije. Quiero ser abogada. Él soltó una risa corta, seca. ¿Abogada? Por fin me miró. Camila, ni siquiera sabes hablar bien en público. Además, esas carreras son para gente con carácter. Me quedé helada. Mi madrastra apareció en la sala con una bandeja. Ay, amor, no seas duro, dijo, fingiendo ternura. Camila solo está soñando. Ya se le va a pasar. Solo está soñando. Eso fue lo que me hicieron sentir, que mis metas eran un capricho. Esa misma semana, mi papá pagó un curso carísimo para Iván. No es gasto, es inversión, dijo. Ahí aprendí la lección. En esa casa, mi futuro no era prioridad. Y aún así, yo seguí. Porque había alguien que sí me veía. Mi abuela, doña Teresa, la mamá de mi papá. Ella me hablaba por teléfono y me decía. Mija, tú tienes luz. No dejes que te la apaguen. ¿Me oyes? Ella me preguntaba por mis clases, por mis sueños, por mis planes. Y cuando yo le contaba cómo me trataban, ella se quedaba en silencio, y luego decía. Yo sé. Yo lo sé, Camila. Y me duele. Pero tú no te me rindas. Mi abuela fue la única que me hizo sentir que yo no estaba loca, que no estaba exagerando, que no era dramática. Yo no sabía entonces que ella también estaba guardando algo. Algo que nadie en mi familia sabía. Algo que más adelante iba a cambiarlo todo. Pero todavía no. Porque a los 20 años, mi papá terminó de romperme, y sin darse cuenta, me enseñó a reconstruirme. Suscríbete si te gusta el video. Y dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo y a qué hora, porque lo que viene en la siguiente parte es el momento exacto en el que mi papá decidió mi lugar, y sin querer, me empujó a crear la vida que después él iba a necesitar. Tenía 20 años cuando mi papá me llamó un miércoles por la tarde. Ven a la casa. Tenemos que hablar, dijo por teléfono. No pregunté por qué. En mi familia, esa frase nunca traía nada bueno. Cuando llegué, él estaba en el estudio. Su espacio favorito. Escritorio grande, madera oscura, diplomas enmarcados en la pared, premios, reconocimientos, fotos donde siempre salía serio, importante. Mi madrastra estaba ahí también, de pie a su lado, con la mano sobre su hombro, como si fueran un solo bloque. Yo me quedé parada frente a ellos. Siéntate, ordenó. Me senté. Mi papá respiró hondo, como si estuviera a punto de darme una gran noticia, cuando en realidad iba a quitarme algo. La situación está complicada, empezó. Hay decisiones que tomar como familia. Ahí supe que no había nada que discutir. Iván fue aceptado en un programa especial para ejecutivos, continuó. Es una gran oportunidad. Una inversión importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté. Mi madrastra tomó la palabra, con su voz dulce ensayada. Camila, no podemos pagar dos cosas al mismo tiempo. Así que hemos decidido que tú, pauses tus estudios por ahora. La palabra pauses me sonó como una burla. ¿Cómo que los pause? Dije. Ya estoy en la universidad. Ya pasé exámenes. Tengo promedio alto. Puedo buscar becas. Mi papá negó con la cabeza. No es el momento. Iván tiene más potencial a largo plazo. Su carrera va a beneficiar a toda la familia. Toda la familia. Menos a mí. Pero tú dijiste que me apoyarías, respondí.
Dijiste que mi educación era importante. Mi papá apretó la mandíbula. Las circunstancias cambian. Mi madrastra agregó, casi con lástima. Además, Camila, seamos realistas. Una mujer no necesita tantos estudios para tener una buena vida. Tú eres bonita. Seguro encuentras un buen esposo. Sentí como si me hubieran tirado agua fría. ¿Eso es todo lo que valgo? Pregunté. ¿Casarme bien? Silencio. Mi papá no me miró. Es una decisión tomada, dijo. Te tomarás un descanso. Luego vemos. Yo sabía que ese luego nunca llegaría. No grité. No lloré. No supliqué. Solo asentí. Porque algo se rompió ahí dentro. Y cuando algo se rompe así, ya no vuelve a ser igual. Esa noche, en mi cuarto, saqué una maleta vieja del closet. Metí ropa sin pensar demasiado. Mis libros. Mis cuadernos. Mi computadora. Todo lo que sentía que era mío. Tenía poco dinero ahorrado. Muy poco. Pero tenía algo más fuerte, una decisión. No le avisé a nadie que me iba a ir. No pedí permiso. No dejé una nota dramática. A la mañana siguiente, salí de esa casa sin hacer ruido. Como siempre me habían enseñado. Pero esta vez, no para desaparecer. Sino para empezar. Me mudé a otra ciudad. Un lugar donde nadie sabía quién era mi papá. Donde no era la hija de. Donde podía equivocarme sin que me lo recordaran toda la vida. Mi primer departamento era diminuto. Las paredes delgadas. El ruido constante. El refrigerador casi vacío. Trabajé de lo que encontré. Cafetería por la mañana. Oficina por la tarde. Estudiaba de noche. Comía lo que alcanzaba. Dormía poco. Lloraba a veces, pero sola. Y lo más importante, nadie me decía que no valía nada. Con el tiempo conseguí un trabajo administrativo en una pequeña empresa. Nada glamoroso. Pero aprendí. Observé. Me quedaba horas extras sin que nadie me lo pidiera. Tomaba cursos gratuitos. Leía. Me preparaba. No subí fotos. No presumí. No le dije a mi familia dónde estaba. Porque había aprendido algo muy claro. Cuando creces en una familia que te minimiza, el silencio se convierte en una ventaja. Lo que yo estaba construyendo, nadie lo veía. Y eso era perfecto. Mientras tanto, mi papá seguía diciendo a todos que yo me había perdido, que no había terminado nada, que no supe aprovechar las oportunidades. Y yo lo dejé hablar. Porque todavía faltaba lo más importante. Eso que mi abuela había preparado sin que nadie lo supiera. Eso que iba a unir mi pasado, con la noche en la que salí del salón y todo se desmoronó. Y eso, empieza en la siguiente parte. Pasaron 8 años desde que salí de esa casa con una maleta medio rota y más miedo que certezas. 8 años en los que nadie de mi familia me buscó de verdad. Alguna que otra llamada en cumpleaños. Mensajes impersonales en Navidad. Nada que sonara a, te extrañamos. Todo sonaba a, aquí seguimos, sin ti. Y yo seguí con mi vida. Trabajé duro. Aprendí más de lo que pensé que era capaz. Me equivoqué. Me levanté. Volví a intentar. No fue rápido. No fue fácil. Pero fue mío. A los 26 años, por fin logré terminar la carrera de Derecho. No como ellos lo imaginaban. No con aplausos familiares. No con una foto colgada en la sala. La terminé en silencio. Recuerdo el día que recogí mi título. Lo sostuve con las manos temblando y pensé. Si mi papá pudiera verme ahora. Y luego me corregí sola. No importa si no me ve. Eso fue crecimiento. Poco tiempo después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era un número que no tenía guardado. ¿Camila? Preguntó una voz femenina. Le habla la licenciada Laura Méndez. Soy abogada de patrimonio familiar. Represento a su abuela, doña Teresa. Mi corazón dio un salto.
Mi abuela, dije. ¿Está bien? Hubo una pausa breve. Demasiado breve. Lamento informarle que su abuela falleció hace 3 días. Sentí que el aire se me fue del pecho. Mi abuela. La única persona que me había visto de verdad. Me senté en la orilla de la cama sin darme cuenta. Antes de fallecer, continuó la abogada, dejó instrucciones muy específicas para usted. Necesitamos que venga a la oficina cuanto antes. No pregunté nada más. Algo en su tono me dijo que no era una reunión cualquiera. Viajé al funeral días después. Volví a ver a mi familia reunida, y me sentí una extraña. Mi papá estaba serio, impecable, recibiendo condolencias como si fuera el protagonista del dolor. Mi madrastra lloraba lo justo. Iván parecía incómodo, mirando el reloj. Yo me senté atrás. Nadie me habló mucho. Y, sinceramente, yo tampoco tenía ganas. Cuando terminó todo, no me quedé al café ni a las conversaciones falsas. Tenía una cita más importante. La oficina de la abogada estaba en una calle tranquila. Vidrios grandes. Muebles sobrios. Silencio. Laura Méndez me recibió con una mirada cálida. Su abuela hablaba mucho de usted, me dijo mientras me invitaba a sentarme. Mucho más de lo que imagina. Eso ya me hizo tragar saliva. Sacó una carpeta gruesa. Demasiado gruesa para ser solo papeles de despedida. Camila, dijo con cuidado, su abuela creó un fideicomiso a su nombre hace varios años. Lo hizo de manera privada, sin que ningún otro miembro de la familia fuera informado. La miré sin entender. ¿Un fideicomiso? Ella asintió y deslizó un documento hacia mí. Con un monto de $750,000. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Mi voz salió rota. ¿Cómo? Su abuela estaba al tanto de muchas decisiones familiares, continuó. Sabía que usted había sido obligada a renunciar a su educación en su momento. Sabía que había promesas rotas. Me cubrí la boca con la mano. Ella dejó una carta para usted. Laura tomó otro sobre. Mi nombre estaba escrito con la letra de mi abuela. Temblando, lo abrí. Mi querida Camila. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, quiero que sepas algo, nunca estuviste equivocada. Vi cómo te apagaban. Vi cómo te hicieron sentir menos. Y vi también cómo, aún así, seguiste adelante. Este dinero es tuyo. No es un regalo. Es una reparación. Es la inversión que nadie quiso hacer en ti. No le debes explicaciones a nadie. No le debes perdón a nadie. Cuando llegue el día en que duden de ti, deja que los hechos hablen. Con todo mi amor. Tu abuela, Teresa. Lloré como no lo hacía desde niña. No por el dinero. Sino porque alguien había visto todo, y había actuado. Ese día entendí algo muy importante. Mi abuela no solo me dejó recursos. Me dejó tiempo, opciones y poder. Con ese dinero terminé de pagar mis estudios. Invertí. Me capacité. Y empecé algo propio. No lo anuncié. No se lo conté a nadie de mi familia. Porque el silencio seguía siendo mi mejor aliado. Y mientras ellos seguían contando la historia de Camila, la que no llegó a nada. Yo estaba construyendo algo que, sin saberlo, un día ellos mismos necesitarían. Y eso, empieza en la siguiente parte. Después de la reunión con la abogada de mi abuela, pasé semanas sin decirle nada a nadie. Ni a amigos. Ni a compañeros. Ni mucho menos a mi familia. No porque tuviera miedo. Sino porque por primera vez en mi vida tenía control. El dinero del fideicomiso no lo toqué de golpe. No hice compras impulsivas. No me mudé a un lugar lujoso para demostrar algo. Recordé las palabras de mi abuela. No es un regalo. Es una reparación. Así que lo usé como tal. Primero, terminé de pagar cada peso pendiente de mis estudios. Después, me certifiqué en áreas que complementaban derecho, contratos, cumplimiento normativo, gestión empresarial. Aprendí lo que nunca me enseñaron en casa, cómo moverme sin pedir permiso. Trabajaba de día. Estudiaba de noche.
planeaba en silencio. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a buscar empleo. Iba a crear algo propio. Fundé una pequeña firma de consultoría legal y empresarial. Nada ostentoso. Una oficina compartida. Una computadora. Un nombre neutro. Mi nombre no aparecía en ningún lado. No redes. No fotos. No entrevistas. No, miren lo que logré. Aprendí algo muy pronto. Cuando vienes de una familia que minimiza tus logros, el anonimato es protección. Los primeros clientes llegaron por recomendación. Pequeñas empresas con problemas legales que nadie quería tomar. Yo sí. Me quedaba horas revisando contratos. Detectando errores. Ahorrándoles dinero. Evitándoles problemas. Los resultados hablaron solos. Un cliente trajo a otro. Luego a otro. Y sin darme cuenta, lo pequeño empezó a crecer. A los 2 años, ya tenía un equipo. Pocas personas, pero buenas. Leales. Gente que me respetaba no por mi apellido, sino por mi capacidad. Y aquí viene lo irónico. Uno de nuestros clientes más importantes llegó por medio de un intermediario. Una empresa grande. Muy grande. Cuando revisé el nombre del contrato, sentí un escalofrío. Era la empresa donde trabajaba mi papá. La misma que él había defendido toda su vida. La misma que lo estaba premiando ahora. Respiré hondo. Podía decir que no. Podía rechazarlo. Podía protegerme emocionalmente. Pero acepté. Porque en los negocios, el profesionalismo también es una forma de poder. El contrato se firmó sin reuniones presenciales. Todo pasó por abogados. Correos. Documentos. Mi nombre seguía oculto. Y durante 3 años, mi empresa ayudó a optimizar procesos, resolver conflictos legales, ahorrar millones. Mi papá hablaba maravillas de esa firma en reuniones. La recomendaba. La presumía. Sin saberlo. Estaba hablando de mí. La hija, sin educación. La hija, sin futuro. La hija, sin valor. Y yo lo observaba todo. Desde lejos. No con odio. Con claridad. Porque sabía algo que ellos no. La verdad siempre alcanza. Y cuando llega, no pide permiso. Pero aún faltaba una pieza. La pieza que conectaría mi pasado, mi presente. Y la noche en la que salí del salón bajo las miradas de todos. Eso ocurre en la siguiente parte. La invitación llegó un lunes por la mañana. Sobre grueso. Papel elegante. Letras doradas. La abrí sin prisa, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Celebración especial en honor a... El nombre de mi papá brillaba en el centro. Una cena formal. Gente importante. Discursos. Reconocimientos. La misma noche que viste al inicio de esta historia. Mi primera reacción fue sencilla. No ir. Habían pasado años desde que me senté voluntariamente en una mesa con ellos. Años desde que dejé de ponerme en situaciones donde tenía que encogerme para que otros brillaran. Tiré la invitación sobre el escritorio. Seguí trabajando. Pero algo no me dejaba en paz. No era rencor. No era deseo de venganza. Era una certeza. Mi papá no había cambiado. Mi madrastra no había cambiado. Iván no había cambiado. Y cuando las personas no cambian, repiten patrones. Esa noche, mientras revisaba unos documentos, recordé algo que mi abuela me dijo una vez. Cuando alguien siempre te humilla en privado, tarde o temprano lo hará en público. Cerré la computadora. Volví a tomar la invitación. La fecha. La hora. El lugar. Sentí ese nudo viejo en el estómago. Pero esta vez no venía con miedo. Venía con preparación. Decidí ir. No para provocar. No para revelar nada. No para enfrentar a nadie. Iba a ir porque, por primera vez, yo estaba completa. Y quería comprobar algo. Si el problema siempre había sido yo,
o si el problema era el lugar donde intentaba encajar. El día del evento me arreglé con calma. Nada exagerado. Nada llamativo. Elegante. Sencillo. Cada cosa que llevaba puesta la había comprado yo. Con mi dinero. Con mi esfuerzo. Eso importaba. Llegué sola. Como siempre. El lugar era impresionante, lo admito. Luces, flores, copas alineadas como soldados. Todo gritando, éxito. Y aún así, yo me sentía tranquila. Mi papá me vio entrar. Ese segundo fue interesante. No sonrió. No se acercó. Solo frunció el ceño, como si mi presencia fuera una molestia inesperada. Mi madrastra me miró de arriba a abajo. Evaluándome. Calculándome. Iván ni siquiera disimuló el desinterés. Me asignaron una mesa lejana. Como si mi ubicación pudiera definir mi valor. Sonreí. No dije nada. Porque había aprendido algo fundamental. Cuando sabes quién eres, no necesitas anunciarlo. Y mientras los discursos avanzaban, mientras las copas se llenaban y las risas se volvían más sueltas, yo observaba. Mi papá estaba cómodo. Demasiado cómodo. Hablaba fuerte. Bromeaba. Se sentía intocable. Y en ese ambiente, su ego hizo lo que siempre hacía. Buscó aplausos. Aunque fuera a costa mía. Yo no sabía exactamente qué iba a decir. Pero sabía que diría algo. Porque lo había hecho toda la vida. Y cuando por fin tomó el micrófono, sentí esa calma extraña que llega justo antes de una tormenta. Lo que vino después. Ya lo sabes. Pero lo que ellos no sabían es que al humillarme frente a todos, mi papá no solo cerró una puerta. Activó una reacción en cadena. Que ya no podía detenerse. Y eso, empieza en la siguiente parte. Apenas crucé la puerta del salón, el sonido de la música quedó atrás como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. El aire de la noche me pegó en la cara. Frío. Real. Necesario. Caminé unos pasos más. Y entonces lo escuché. Camila. No volteé. No porque fuera orgullosa. Sino porque ya sabía lo que venía. Mi papá salió detrás de mí, apurado, ajustándose el saco como si aún estuviera frente a los invitados. No venía como padre. Venía como hombre molesto porque perdió el control del guión. ¿Qué crees que hiciste allá adentro? Me dijo. Me dejaste en ridículo. Sonreí apenas. No, respondí. Tú hiciste eso solo. Se acercó más. Era una broma, insistió. La gente entendió. La gente se rió, dije. Eso no es lo mismo. Por un segundo vi algo distinto en su mirada. No culpa. Confusión. Siempre exageras, soltó. Por eso nunca llegaste a nada. Ahí sentí algo curioso. No dolor. No rabia. Cierre. Tienes razón, le dije con calma. Nunca llegué a nada, en tu mundo. Di media vuelta y seguí caminando. Camila. Gritó. Si te vas así, olvídate de nosotros. Me detuve un segundo. Solo uno. Eso ya pasó hace años, respondí. Hoy solo lo hicimos oficial. Me subí al auto y arranqué. Mientras manejaba, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada. Luego otra. Luego mensajes. No contesté. Esa noche no dormí mucho. No por ansiedad. Sino porque mi mente estaba clara como nunca. A la mañana siguiente, desperté con el teléfono lleno de notificaciones. Mensajes de familiares que jamás me escribían. Primos. Tías. Amigos de la familia. Tu papá está muy afectado. No era para tanto. Deberías pedir disculpas. Todos saben que eres sensible. Leí todo. Y no respondí nada. Porque entendí algo importante. Cuando decides romper el silencio, los que vivían cómodos con él se sienten atacados.
Ese mismo día recibí una llamada diferente. Número desconocido. ¿Camila? Dijo una voz profesional. Le habla Héctor Ramos, del área legal de la empresa. La empresa. La de mi papá. Mi corazón se aceleró apenas. Dígame. Queríamos confirmar algunos puntos sobre el contrato con su firma, continuó. ¿Ha habido inquietudes? Inquietudes. Sonreí por primera vez en días. ¿Qué tipo de inquietudes? Pregunté. Bueno, dudó. El consejo directivo quiere conocer mejor a la dirección real de su empresa. Ahí estaba. La verdad, tocando la puerta. Entiendo, respondí. Pueden canalizar cualquier solicitud formal por escrito. Colgué. Y supe que el derrumbe había comenzado. Porque cuando el poder se basa en ignorar quién sostiene las cosas, basta con una grieta para que todo se venga abajo. Y esa grieta la abrió él mismo con un micrófono. Pero lo que pasó después superó incluso lo que yo imaginaba. 3 días después de la fiesta, el ambiente cambió. No lo supe por chismes familiares. Lo supe porque el tono de las llamadas cambió. Ya no eran mensajes de, tu papá está triste. Ahora eran silencios largos, correos formales, preguntas cuidadosas. La empresa de mi papá estaba nerviosa. Muy nerviosa. Primero llegó un correo del departamento legal, perfectamente redactado, lleno de palabras elegantes. Como parte de un proceso rutinario de revisión, solicitamos información adicional sobre la estructura directiva de su firma. Rutinario. Claro. Respondí con calma, adjuntando lo estrictamente necesario. Nada más. Nada menos. No mentí. Nunca lo hice. Simplemente no dije lo que no estaban listos para oír. Mientras tanto, mi papá empezó a llamar. No una vez. No 2. Muchas. No contesté. Hasta que un mensaje de voz me hizo detenerme. Camila, su voz ya no era autoritaria. Tenemos que hablar. Esto ya no es un tema familiar. Es más grande. Ahí supe que algo había pasado. Lo confirmé esa misma noche cuando me llamó Daniel, mi socio y director financiero. Ya están preguntando nombres, me dijo. Quieren saber quién toma las decisiones reales. Me recargué en la silla. ¿Están preocupados? Daniel soltó una risa corta. Están entrando en pánico. Me explicó lo que yo ya intuía. La empresa dependía demasiado de nuestros servicios. Procesos. Contratos. Estrategias. Todo estaba entrelazado. Si nos íbamos. Ellos no estaban listos. Colgué y me quedé mirando el techo. No sentía satisfacción. Sentía algo más pesado, inevitabilidad. Porque cuando construyes algo en silencio durante años, y otros se benefician sin respetarte, el día que descubren la verdad, no hay forma elegante de digerirla. 2 días después, recibí un correo marcado como urgente. Solicitud de reunión presencial. Con fecha. Con hora. Con nombres. Entre ellos. El de mi papá. Leí el correo 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque la ironía era demasiado perfecta. Durante años, yo había pedido una conversación. Un hablemos. Un explícame. Un escúchame. Nunca llegó. Ahora. Me pedían sentarme a la mesa. Respiré hondo. Acepté. No por venganza. No por orgullo. Acepté porque era el momento de dejar de esconderme. La noche anterior a la reunión, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Por primera vez, no estaba yendo a defenderme. Estaba yendo a presentarme tal como era. Cuando llegué al edificio, vi a mi papá de lejos. Caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Ya no era el hombre intocable del escenario. Era alguien que había perdido el control de la narrativa. Me vio. Se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron apenas, como si algo encajara por fin. Y no le gustara nada.
Entramos a la sala. Abogados. Directivos. Carpetas. Silencio. Yo tomé asiento. Mi papá no dejaba de mirarme. Hasta que uno de los consejeros habló. Antes de continuar, necesitamos aclarar algo fundamental. ¿Quién es realmente la persona detrás de esta firma? Sentí el latido fuerte en el pecho. No por miedo. Por cierre. Miré a mi papá. Y dije, con voz firme. Soy yo. El silencio fue absoluto. Mi papá palideció. ¿Cómo que tú? Susurró, casi sin voz. Lo miré directo. La hija, sin educación. La hija, sin valor. La que, según tú, nunca llegó a nada. Tragué saliva. Esa soy yo. Y en ese instante, todo lo que él creía saber se derrumbó. La sala estaba en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio pesado. Todos miraban a mi papá. Y mi papá no sabía qué hacer. Durante años, él había sido el que hablaba. El que explicaba. El que decidía. Ahora. No tenía palabras. Uno de los abogados carraspeó. ¿Está diciendo que usted es la fundadora y directora de la firma que nos ha prestado servicios estos últimos años? Asentí. Sí. Desde el inicio. Mi papá soltó una risa nerviosa, corta, casi desesperada. Esto es absurdo, dijo. Debe haber un error. Lo miré con calma. No lo hay. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Actas constitutivas. Contratos. Firmas. Mi nombre. Todo estaba ahí. Durante 3 años, continué, esta empresa ha optimizado procesos, evitado sanciones, reducido costos y prevenido litigios. Todo de manera legal y documentada. Los directivos se miraban entre sí. Nunca supimos qué, empezó uno. No preguntaron, respondí. Y yo no tenía obligación de decirlo. Mi papá me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, con la voz quebrada. Respiré hondo. Porque nunca me preguntaste quién era, solo me dijiste quién no era. Silencio otra vez. El director general intervino. Independientemente de los asuntos familiares, necesitamos saber si la firma continuará prestando servicios. Ahí estaba el punto real. Miré a todos. Mi decisión no tiene que ver con venganza, dije. Tiene que ver con límites. Mi papá se inclinó hacia mí. Camila, podemos arreglar esto, susurró. No tiene que terminar así. Por primera vez, sentí algo parecido a lástima. Esto terminó hace mucho, respondí. Hoy solo estamos reconociéndolo. Los abogados intercambiaron miradas. ¿Cuál es su decisión final? Preguntaron. Tomé aire. La firma cumplirá el contrato vigente hasta su término. Pero no habrá renovación. Mi papá abrió la boca. Eso nos va a afectar gravemente. Exclamó. Lo sé, respondí. Por eso debieron tratarme con respeto cuando tuvieron la oportunidad. No levanté la voz. No señalé. No acusé. Solo dije la verdad. El director anotó algo. Entendido. La reunión terminó sin aplausos. Sin gritos. Sin reconciliación. Cuando todos comenzaron a salir, mi papá se quedó sentado. Yo me levanté. Antes de irme, él habló. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿Así se acaba? Lo miré por última vez. No, papá, dije. Así empieza mi vida, sin pedirte permiso. Salí de la sala. Caminé por el pasillo con el corazón acelerado, pero ligero. Había dicho todo. Había hecho todo. Y por primera vez, no estaba huyendo. Estaba avanzando. Pero lo que vino después fue algo que no esperaba. Porque cuando la verdad sale a la luz, no solo afecta a quien la negó, arrastra a todos los que construyeron su poder sobre ella. Las consecuencias no llegaron de inmediato. Llegaron en oleadas.
Primero, el silencio absoluto de mi papá. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni intentos de arreglar. Durante años había sido experto en controlar la narrativa. Ahora, no sabía qué decir. Pero afuera, el mundo no se quedó callado. Una semana después de la reunión, empezaron los rumores. No por mí. Yo seguí trabajando como siempre. Pero en ciertos círculos, las historias viajan rápido. ¿Supiste lo de la empresa? Dicen que dependían demasiado de un proveedor externo. Y que la fundadora es su hija. La versión nunca era perfecta, pero el fondo sí. Algo se había roto. Mi socio Daniel me llamó un viernes por la tarde. Esto ya se salió del control, me dijo. Están preguntando en todos lados. ¿Por mí? Pregunté. Por él. Respiré hondo. La empresa de mi papá empezó a perder contratos. No todos, pero lo suficientes como para generar dudas. El consejo directivo ya no confiaba ciegamente. La transición de poder a Iván empezó a verse apresurada. Y entonces llegó el golpe más duro. Un medio local publicó una nota breve. Nada escandalosa. Pero devastadora para alguien como mi papá. No mencionaban nombres familiares. Solo hablaban de un directivo que subestimó a su propio equipo clave. Los que sabían, entendieron. Mi papá dejó de ser invitado a ciertos eventos. Dejó de ser consultado como experto. Dejó de ser intocable. Y ahí entendí algo importante. No tuve que exponerlo. La verdad se encargó sola. Un martes por la noche, cuando ya creía que no habría más sorpresas, recibí un mensaje. Número desconocido. Camila, soy Iván. Necesitamos hablar. Lo leí 2 veces. Iván nunca me hablaba directamente. Siempre hablaba sobre mí. No respondí de inmediato. Pasaron 10 minutos. Esto ya se salió de control. Papá está muy mal. No sabíamos nada de esto. Ahí estaba la palabra. No sabíamos. Cerré los ojos. Pensé en la niña de 16 años. En la joven de 20 a la que le quitaron la universidad. En la mujer que salió de un salón mientras se reían. Y entendí algo doloroso. Ellos no sabían. No quisieron saber. Respondí con una sola frase. Nunca preguntaron. Iván tardó en contestar. ¿Podemos vernos? Pensé unos segundos. No porque me debiera algo. Sino porque yo ya no necesitaba nada. No. Escribí. Esto no es una negociación. No hubo respuesta después de eso. Esa noche, por primera vez, lloré. Pero no de tristeza. Lloré por la versión de mí que sobrevivió cuando nadie la defendía. Y supe que el final se acercaba. Pero todavía faltaba algo. Algo que no esperaba. Algo que venía directo del pasado. Y que cerraría la historia de una forma definitiva. La llamada llegó un domingo por la tarde. Número oculto. Estuve a punto de no contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Camila, dijo una voz cansada. Soy yo. Era mi papá. No sonaba enojado. No sonaba autoritario. Sonaba viejo. ¿Qué quieres? Pregunté con calma. Hubo un silencio largo. Necesito verte, dijo al fin. Solo una vez. No para discutir. Para decirte algo. Miré por la ventana. El cielo estaba gris, pesado, como si también estuviera esperando. Habla, respondí. Te escucho. Suspiró. Tu abuela. Teresa, empezó. Ella sabía cosas que yo quise olvidar. Mi pecho se tensó. ¿Qué cosas? Cuando tu mamá enfermó, su voz tembló. Ella dejó dinero. Mucho dinero. No era para mí. Era para ti. Para tu educación. Para que eligieras tu camino. Cerré los ojos. Yo ya lo sé, dije. ¿Cómo? Preguntó, sorprendido. Porque la abogada de la abuela me lo contó.
Porque ella lo reparó cuando tú no lo hiciste. Silencio. Tragó saliva. Yo tomé ese dinero. Lo usé para Iván. Para su futuro. Me convencí de que era lo correcto. De que tú no lo aprovecharías. Ahí estaba. La verdad, sin maquillaje. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. No es que me quitaras el dinero. Es que me quitaste la opción. Decidiste por mí, y luego te burlaste. Me equivoqué, susurró. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Era más fácil seguir creyendo que tú no valías la pena, que aceptar lo que te hice. Respiré hondo. No sentí rabia. Sentí claridad. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque todo se me cayó, respondió. La empresa, la reputación, la familia. Y porque tu abuela me lo advirtió. Me dijo que un día te perdería, y que no habría forma de volver. Mi voz salió firme. Tenía razón. Camila, dijo. No te llamo para pedirte que vuelvas. Te llamo para decirte que estoy orgulloso de ti. Esa frase, la que esperé toda mi vida. Llegó cuando ya no la necesitaba. Gracias, respondí. Pero ese orgullo ya no me define. Hubo un sollozo del otro lado. ¿Esto es un adiós? Pensé un segundo. No es odio, dije. Es un límite. Te deseo paz. Pero mi vida sigue, sin ti en el centro. Lo entiendo, susurró. Colgué. Me quedé sentada mucho tiempo, sin moverme. No sentí victoria. No sentí venganza. Sentí algo más raro. Liberación. Porque el último secreto había salido a la luz. Y con él, se había ido el último peso que cargaba desde niña. Solo quedaba una cosa. Cerrar el círculo. Y eso, ocurre en la última parte. Después de esa llamada, no pasó nada extraordinario. Y eso, fue lo extraordinario. No hubo reconciliaciones forzadas. No hubo finales de película. No hubo una familia abrazándose bajo la lluvia. Hubo silencio. Pero esta vez, un silencio distinto. Un silencio que ya no dolía. Pasaron los meses y mi vida siguió avanzando. Mi empresa creció de forma sana. Mi equipo se fortaleció. Yo también. Volví a visitar la tumba de mi abuela Teresa una mañana tranquila. Llevé flores sencillas. Me senté frente a su nombre y le hablé en voz baja, como tantas veces había imaginado. Tenías razón, le dije. No dejé que me definieran. No dejé que me rompieran. El viento movía las hojas de los árboles y, por primera vez, sentí paz. No porque gané. No porque ellos perdieron. Sino porque dejé de luchar por un lugar donde nunca fui bienvenida. Si algo aprendí de todo esto es lo siguiente. Tu valor no lo determina un título. No lo determina tu familia. No lo determina quien se burla de ti cuando estás en silencio. Tu valor se define por lo que construyes cuando nadie te aplaude. Por lo que eliges cuando te obligan a encogerte. Por la dignidad que conservas cuando intentan humillarte. Mi papá creyó que esa noche me estaba poniendo en mi lugar. Que al llamarme, sin educación y sin valor, frente a todos, me estaba enseñando una lección. Y sí. Me enseñó una. Me enseñó que yo no pertenecía a ese mundo. Y que eso no era una pérdida. Era una liberación. Si tú que estás escuchando esta historia alguna vez fuiste la decepción, la invisible, la que no cumplió expectativas ajenas, quiero decirte algo con absoluta claridad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no estás rota. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no llegaste tarde. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no vales menos. A veces, el problema no eres tú. Es el lugar donde intentas florecer. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad. Si esta historia resonó contigo, suscríbete si te gustó el contenido. Tu apoyo hace que estas historias sigan existiendo. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, te invito a ver mi lista de reproducción de historias, donde encontrarás más experiencias de mujeres jóvenes que transformaron el dolor en fuerza y el silencio en poder. Nos vemos en el próximo relato. Cuídate, y no olvides quién eres.
Corazón amarillo.